Bien, en función del tiempo, vamos a dar inicio a nuestra actividad de esta noche. Voy a pedirle al doctor Rigoberto Galvez que encienda ahí ya su micrófono. Y hermanos, muchas gracias por estar aquí. Es un privilegio, es un placer volverlos a ver. Estoy viendo a muchos que tenía algunos días de no verlos ni en pantallas, pero ahora poder estar reunidos, la forma nos permite estar conectados nuevamente. Así es de que saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo y están ya presentes desde de distintas partes de Latinoamérica, hermanos que están en Sudamérica, hermanos de Centroamérica que están conectados, hermanos que están en Norteamérica, tanto en Estados Unidos, México y Canadá, que ya se están reportando aquí en el chat, a nuestros hermanos aquí en Guatemala. Hermanos, hay muchos que están conectados de México. Tenemos una gran cantidad de hermanos y amigos conectados desde México. Cada uno de ustedes sea bienvenido a esta actividad. Estamos contentos de estar aquí reunidos. Somos un grupo ya de más de 100 personas, 115 personas ya en este momento. Y qué importante estar aquí. Voy a pedir a nuestro Padre Celestial que bendiga de principio a fin esta conferencia, que Él tome el control de los medios y que nos ayude a hacerlo de forma perfecta para la gloria de su nombre y que cada uno de nosotros salgamos edificados de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a quiero presentar al doctor Rigoberto Galvez Alvarado, pastor de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, desde ya hace varios años, rector del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, presidente del Consorcio de Seminarios de Latinoamérica, CONCELA, autor de varios libros, entre los cuales se encuentra nuestro diccionario que tenemos ahora a la mano, el diccionario de profecía y escatología, distribuido por Editorial CLIE. Y qué importante es tener ahora al doctor Rigoberto Galvez con nosotros. Previo, quiero también decirles que tome el micrófono y el tiempo el doctor Rigoberto Galvez. Vamos a tener algunas preguntas al final. Quienes quieran hacerlas, podemos hacerlas por medio del chat. Eh, Como conferencia que se tiene, pues tenemos que tener un tema y van a haber repeticiones de palabras, de preguntas, por lo tanto, pedimos que las sean canalizadas vía chat. Ahí vamos a tomarlas en cuenta y vamos a poderlas tener al final de la conferencia. Así es de que, sin más preámbulos, yo sé que hay un largo, una presentación muy larga para el doctor Rigoberto Galvez, pero en función del tiempo queremos darle este momento. Doctor Rigoberto Galvez, bienvenido a esta conferencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este tiempo que nos permite. Muchas gracias, doctor Cuellar. ¿Cómo están, mis queridos hermanos, amigos, consiervos, colegas? Es un placer saludarlos. Muy buenas noches. Quiero agradecer a la editorial CLIE que haya tenido a bien publicar el Diccionario de Profecía y Escatología. Quiero agradecer a todos aquellos que ya han adquirido esta obra y que han tenido pues ya algún conocimiento y nos han retroalimentado. Quiero agradecer también a todos los que ya el doctor Cuellar ha agradecido su presencia. Gracias de corazón por estar aquí, por prestarme sus oídos, su tiempo,
Para mí es una bendición el compartir con ustedes la conferencia que ha sido anunciada. Quiero agradecer de manera especial también al representante de la editorial CLIE en México, a todo el equipo de CLIE que trabaja en Barcelona, España, pero también al representante de CLIE en México para Centroamérica también. Estuvimos recientemente en la Ciudad de México. Un saludo también para todos los hermanos, para los pastores, para los libreros que estuvieron allá en las dos conferencias que pude impartir, en la distribuidora Ariel y en la librería Maranata. Gracias por estar en sintonía y a todos los demás también. La conferencia la he titulado Profecía, Escatología y Apocalíptica hoy. Profecía, la profecía. En la Biblia, la profecía debe considerarse de forma global e histórica, según el uso que le dan los profetas y los escritores bíblicos. Se trata, ante todo, de anuncios de amonestación, principalmente en el Antiguo Testamento, y en cierta medida de predicciones, pero sin caer en un prediccionismo de acontecimientos futuros, revelaciones de misterios venideros o catástrofes. No es eso en esencia y en primer lugar la profecía. La profecía bíblica esencialmente es una palabra originada, inspirada de Dios, que viene a determinados personajes para confrontarlos. Vemos ya en el Antiguo Testamento cómo los reyes eran confrontados, los sacerdotes, el pueblo de Israel, también las naciones extranjeras que eran enemigas del pueblo de Israel, y los profetas con un mensaje parenético o de amonestación referido a tiempos presentes se pueden ver perfectamente en los distintos libros de profecía. Y en algunos casos también ya encontramos algunas profecías predictivas, futuras. Vamos a ver algunos ejemplos de manera breve. Jeremías 25 contiene una profecía de juicio de cautiverio que sufriría Judá en mano de Babilonia. Y finalmente se cumplió. Isaías 38:5 describe la profecía personal sobre la añadidura de 15 años de vida al rey Ezequías, quien había recibido la noticia divina de que había llegado la hora de que él muriera en breve. Pero él suplicó, rogó, y el Señor, a través del profeta, le dice que le va a añadir 15 años. En Isaías 5:20, la primera parte, este texto declara una profecía de advertencia. Eso tiene que ver con la profecía parenética sobre los que declaran lo bueno o bueno a lo que es malo. El texto dice, ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. También en Isaías 7:14 encontramos una profecía que relata sobre un acontecimiento futuro respecto al nacimiento del Mesías. En Amós 5:22-24 vemos que el profeta da una profecía de reprimenda al reino del norte de Israel. Dice un texto así: cuando me ofrezcan sus ofrendas y holocaustos, no lo recibiré, ni miraré los animales engordados que me presentan como ofrendas de paz. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. Joel 2:2 predice, esta es una profecía predictiva, predice el acontecimiento que daría inicio a los últimos tiempos, los posteros tiempos, traduce la Reina Valera 60. Y efectivamente, esa profecía tiene cumplimiento en el día de Pentecostés, que lo relata el libro de los Hechos en el capítulo 2. Así, la profecía bíblica antiguo testamentaria, su función es parenética, en primer lugar, de amonestación y predictiva en algunos casos. La palabra parenesis proviene del griego antiguo parainesis, que significa literalmente exhortación, amonestación
Y esta palabra se forma a partir del verbo paraineo, que quiere decir aconsejar, exhortar, pero también abarca el aviso, una petición, una reprimenda, incluso amenaza en boca del profeta y una advertencia. Por ello, los escritores bíblicos procuran atraer la mente y los corazones del Señor de aquellos que se han alejado de su voluntad. Esto es, los profetas hacen ese llamado. Es un llamado de amonestación de parte de Dios. Hablan en el nombre del Señor. Por eso, de ahí la frase, así dice el Señor. Es una llamada de amonestación divina entonces que condena las pequeñas y también las grandes infidelidades, advirtiendo las funestas consecuencias que eso trae para el individuo y la comunidad. Las profecías son lecciones solemnes y urgentes de parte de Dios, destinadas a reconducir nuestro camino y a avivar nuestra fe y obediencia, usando precisamente a sus siervos, los profetas. En el contexto bíblico, las profecías se dirigen primeramente al pueblo elegido de Israel y su angustiada historia de repetidas caídas en el abominable pecado de la idolatría, por ejemplo. Luego se refieren a las naciones en derredor que actúan con saña, con crueldad y maldad contra el pueblo hebreo. Aun cuando la profecía se refiere a eventos futuros, que sí los hay, la profecía predictiva se relaciona en parte, casi siempre, con la situación presente de aquellos quienes las escuchan, a quienes se dirige en primer lugar, porque la función de la profecía es principalmente corregir la actuación del pueblo de Dios denunciando las infidelidades. En el caso específico de Israel y Judá, a pesar de las profecías de advertencia sobre su obstinación en pecar, insistieron en desobedecer y eso los llevó al destierro. Eso es conocido. Todo el que ha leído parte de los profetas del Nuevo Testamento lo sabe. El propósito final entonces de la profecía es restaurar y cultivar una relación íntima legítima con Dios que resulta en vivir la verdad, practicar la justicia. Como se dice en Ezequiel, el Señor Jehová que no se complace en la muerte del malvado, mucho menos en el alejamiento de su pueblo, ni en la muerte de su pueblo, sino que se vuelva el malvado de su camino y viva. Ezequiel 33:11, parte de ese texto dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Interesante. Bien, el vocablo profecía en hebreo es masá y significa carga, peso en el espíritu, en el alma del profeta, enunciado, pronunciamiento. Y es interesante que esta palabra procede de la raíz nasá, que significa levantar, llevar. De ahí la relación con el sentir del profeta que lleva la carga o el peso que necesita soltar con su profecía para cumplir con la voluntad de Dios y quitarse ese peso que lleva sobre sí. Su relación con la profecía se relaciona con el hecho de levantar la voz para comunicar una revelación divina. Un ejemplo interesante es Jeremías 23:33, que sí traduce de manera más precisa lo que se relaciona con el concepto del significado de la palabra profecía, masá, que se conecta con la raíz nasá. Jeremías 23:33 en la Reina Valera Revisada 77 dice, cuando te pregunten te pregunte este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la carga de Jehová? Le dirás. En otras palabras, ¿cómo la traduce la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas? ¿Cuál es la profecía de Jehová? ¿Cuál es el mensaje que trae Jehová? Pero el texto literalmente dice, ¿cuál es la carga que tienes de parte del Señor? En tu corazón, en tu espíritu, que has recibido el Señor y que tienes que soltarla anunciando la profecía, el mensaje de Dios.
Podemos ver entonces que en el ámbito moral y espiritual, la profecía representa una carga para el profeta, un deber arduo y solemne. Este se siente abrumado por el llamado de Dios, por la trascendencia y la gravedad del mensaje que se le ha encomendado. La profecía, aunque es un mensaje que puede sanar y está dirigido con el propósito de restaurar, primero hiere con la verdad, expone el pecado y reprende a quienes desobedecen el mandamiento divino, a veces con las palabras muy duras. Uno encuentra en Isaías 1:4 esta profecía de reprimenda. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de perversos, hijos depravados, dejaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel, le volvieron la espalda. Mire qué llamado de los profetas. Es por eso que el ministerio profético decía que en primer lugar es parenético, de amonestación, y también tiene cabida el ministerio de predicción. Lo explicaremos un poquitito más adelante. Ahora, la obra y el ministerio parenético y predictivo de los profetas les trajo oposición y menosprecio, rechazo, condena, persecución. Esa es una de las características de los verdaderos profetas, que no endulzan el oído de los que la escuchan, que no son profetas de almohadilla, como dicen uno de los mismos libros de profecía del Antiguo Testamento. Se puede entender entonces el rechazo y la oposición que sufrieron los profetas por esta causa y por los anuncios de desgracia a mano de los pueblos gentiles, que al final eran instrumentos por la voluntad de Dios para castigar a su propio pueblo. Así aconteció con el reino de Egipto, con el reino de Babilonia, con el reino de Sirio, Asiria, con el reino también del Imperio Romano. Los profetas genuinos, a pesar de todo eso, no se detienen. Ellos amonestan, hablan, advierten, exhortan a que se vuelvan a los caminos del Señor, incluidos los sacerdotes bueno, los escribas, aquellos que eran expertos en el conocimiento de la ley, los que ministraban en adoración en el templo, en el santuario, y que presentaban las ofrendas y los sacrificios del pueblo. Para ellos también había profecía. Por eso encontramos una profecía en Malaquías que es sorprendente hacia los sacerdotes. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? A la reprensión va unida la amenaza de castigo aquí. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Malaquías 2:2. Bien, los profetas son conscientes de su impopularidad. Eso no encaja mucho con el movimiento profético moderno que tratamos de manera detallada en uno de mis libros que se llama La autocrítica de la religiosidad popular evangélica. Y aún con los profetas, dependiendo de la perspectiva de aquellos que afirman que los profetas que siguen el continuismo, existen todavía del día de hoy, los profetas de predicción y también de amonestación. O aquellos que dicen que ha cesado el ministerio profético. De cualquier manera, si se da el caso de los profetas, estos son conscientes que no son populares. No se hacen ilusiones sobre el éxito de su misión. Al contrario, aceptan de antemano el rechazo, pero saben que no pueden desprenderse de esa carga, siendo fieles a ella, a ese mensaje, anunciando todo lo que les es ordenado, incluyendo sus consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos saben que
está en juego nada menos que Dios, la gloria del Señor, su palabra, su justicia, a cuyo fin sirven. Por eso Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprimid al opresor, defended la causa del huérfano, amparad a la viuda. Así, la profecía, pues, cubre casi todos los temas de la revelación de Dios en el orden al culto, la moral, la fe y la práctica en el pueblo, en la nación, en los sacerdotes, en los escribas, en el pueblo del Señor. Ahora, la profecía en el Nuevo Testamento la miraremos de manera un poco más breve porque obviamente esta conferencia que trata de introducir en tres grandes áreas de conocimiento, como lo es la profecía, la escatología y también la apocalíptica, pues trataremos de abordar lo esencial. La profecía en el Nuevo Testamento. El vocablo profecía en el griego bíblico del Nuevo Testamento es profetea, así se pronuncia, y literalmente implica, significa una declaración inspirada por Dios. Es también una acción de exhortación, es decir, animar. La palabra exhortar no es regañar, es animar, es advertir, es consolar, es reprender también, es instruir, es edificar. Eso es más en el concepto, en el contexto, quise decir, del Nuevo Testamento. Y por supuesto, la profecía que se ve en el Nuevo Testamento, en algunas ocasiones específicas, es predictiva de eventos futuros. La profecía en el Nuevo Testamento, de acuerdo a los eruditos, a la investigación profunda que hemos realizado y que está descrita de manera muy detallada en las casi 600 entradas del diccionario de profecía y escatología, están de acuerdo con esto. ¿En qué? Que la profecía del Nuevo Testamento ve los mensajes de sus profetas con ojos nuevos a la luz de el supremo acontecimiento de Cristo. Por ejemplo, 1 Pedro 1:11 dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los profetas, predijo las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Por ello, a la luz de Cristo, muchos acontecimientos de la historia de Israel adquieren un significado más claro, profético. En esa dirección, en el Nuevo Testamento encontramos múltiples referencias a la profecía anunciada y cumplida en el engendramiento, nacimiento, vida, carácter, obra, ministerio de Jesús de Nazaret. Se menciona por nombre varios profetas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Sus profecías y cómo se cumplieron, varias de ellas. Juan el Bautista, por ejemplo, como precursor del Mesías, se describe en Marcos capítulo 1, y es un texto que corresponde a la profecía de Isaías 43. Testifica también del cumplimiento mesiánico cuando pronuncia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Así Juan el Bautista cumple un rol de transición como un profeta del Antiguo Testamento al identificar a Jesús como el Cristo que viene a cumplir las profecías del Mesías. La palabra Mesías, usted ya sabe, creo la mayoría, lo sabemos, significa ungido. La profecía cumplida también del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, la profecía de Joel capítulo 2, y que acontece, como dijimos al principio, en el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, y se describe, se relata en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y es interesante que ahí comienzan realmente los postreros tiempos, porque el profeta Joel dice, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí comenzaron entonces los postreros tiempos, los últimos tiempos. Claro, 2000 años 24 después, por supuesto que estamos ahora en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Esta profecía cumplida fue una evidencia del inicio de los postreros tiempos
y el inicio formal de la misión de la iglesia, investida de poder. Es interesante también que encontramos en los evangelios algunas profecías. Por ejemplo, en el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús, Isabel, eso está en Lucas 1, 39, 45, que corresponde a la profecía de Zacarías 1, 67, 79, y Ana, que también participa, bajo la inspiración del Espíritu, dan testimonios proféticos clave que revelan a Jesús como el Mesías. Jesús mismo reconoce que él como Mesías está cumpliendo el papel del siervo sufriente, profetizado en Isaías 61, y eso lo dice Lucas 4:18. Además, en el libro de Lucas se presenta a Jesús como el profeta más grande que Moisés había anunciado que habría de venir. Eso está en Deuteronomio 18:15. Jesús también les recuerda a dos de sus discípulos que Él es el Mesías doliente y glorioso, anticipado en la ley, en los profetas, en todo el Antiguo Testamento. Eso lo dice Lucas 24. Además, algunas profecías con tinte escatológico. Ya vamos a entrar a la parte escatológica. Incluso apocalíptica. Entraremos a esa parte también. Se enfocan en predicciones sobre la segunda venida de Cristo y los eventos asociados previos a la segunda venida del Señor, los cuales fueron anunciados en el discurso del Monte de los Olivos cuando Jesús anuncia las señales, los acontecimientos, que son aspectos escatológicos apocalípticos. Explicaré por qué más adelante. Esa, esa precisión de que son apocalípticos y conectan con la escatología. Anticiparé algo. Conectan con la escatología porque hablan de la segunda venida del Señor. Y apocalípticos porque se describen con imágenes, visiones y símbolos donde el sol ya no dará su luz, la luna tampoco, y se conmoverán las estrellas. Explicaré más adelante eso. Así que se puede afirmar que Jesús se sitúa en la misma línea de pensamiento de los profetas en su obra, porque también él señala cuál es la condición de los religiosos de aquel entonces, principalmente de los fariseos, de los escribas. Es impresionante cómo con ese talante de profeta del Antiguo Testamento habla y se dirige a aquellos con acusaciones duras, sepulcros blanqueados. Ya Juan el Bautista había dicho generación de víboras. Y otro texto lo traduce en una versión con lenguaje dinámico. Cuidado con los fariseos, a esos que les gusta andar con vestiduras largas y recibir saludos en las plazas, y los asientos de honor en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes, eso que se comen los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Esos tales recibirán una sanción severísima, como lo demuestra el capítulo 12 de Marcos, Lucas 20, 46-47. Vemos cómo también en labio de Jesús la defensa de los derechos del débil se asocia a la crítica severa de la práctica cultural de ese entonces, religiosa, externa, existente, y el Señor da una sentencia sobre la pureza del corazón y sobre todo la repetición exacta de la frase lapidaria de Oseas: si ustedes supieran. ¿Qué significa esto? Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Es el mismo talante del profeta del Antiguo Testamento. Jesús está actuando como tal. En el libro de los Hechos es interesante ver cómo el profeta Agabo desempeñó un papel notable en el cristianismo primitivo. Es mencionada en dos ocasiones. En Hechos 11, 27, 28, se relata que Agabo profetizó, es decir, realiza una profecía predictiva, anuncia algo que vendrá en el futuro, que no sería tan lejano, pero sí sería un futuro a mediano plazo. Él profetiza que ocurrirá una gran hambruna que afectará a todo el mundo.
Esa profecía fue cumplida, según los eruditos, los historiadores, fue cumplida durante el reinado del emperador romano Claudio. Y los discípulos de Antioquía respondieron enviando ayuda a los hermanos de Judea. La segunda mención de Agabo, el profeta, se encuentra en Hechos 21, 10, 11, donde profetizó sobre que el apóstol Pablo sería arrestado y entregado a los gentiles en Jerusalén. Otra profecía predictiva. Aunque algunos trataron de persuadir a Pablo, los que han leído el texto lo saben, para que no fuera a Jerusalén. Debido a esta profecía, él decidió incluso continuar su viaje y enfrentar las consecuencias. Así el papel de Agabo en el cristianismo primitivo muestra su don profético y su capacidad para anunciar eventos futuros bajo la dirección del Espíritu Santo. Bien, estos textos que voy a mencionar es para que reflexionemos un poco. En el diccionario de profecía y escatología, en la parte de profecía, presentamos las posturas cesacionistas y las posturas continuistas respecto de lo sobrenatural de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Presentamos los argumentos de uno, los argumentos de otro, argumentos exegéticos, bíblicos y teológicos. Y cada quien va a sacar sus conclusiones. En 1 Timoteo 1:18 es interesante en esta traducción, la Reina Valera contemporánea, dice así: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla. Interesante, ¿no? Era dentro del contexto eclesiástico. 1 Timoteo 4:14, ahora en la NBI. No descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Bueno, la postura cesacionista dice, bueno, eso ocurrió en la iglesia del principio, pero ya no acontece en la actualidad. Eso cesó toda vez que el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento fue cerrado definitivamente en uno de los concilios de manera formal en el siglo IV. A partir de que se llenó o se cerró el canon, ya no hay profetas que puedan anunciar profecías como la que le dijeron a Timoteo. Ahora, la postura continuista, en su análisis exegético, bíblico, contextual también, teológico, afirma que el don de profeta y luego el de profecía, que es distinto, que permanecen hasta el día de hoy. Estos están perfectamente explicados con mucho detalle en las entradas del diccionario en la parte de la profecía y las distintas posturas. Bien, ya vamos a entrar a la parte de escatología. Esta es más cortita. Y luego a la parte de apocalíptica, que es un poco corta también. Pasamos a la parte de escatología. Sin duda alguna de ustedes están tomando ya nota. Tendrán algunas preguntas que primero Dios contestaremos las más importantes, por decirlo así, y las que se repiten, pues se van a agrupar ahí. La escatología. La importancia de la escatología, mis queridos. La escatología cristiana no es un suplemento de la doctrina cristiana. Es la piedra angular que se concentra y se condensa en la muerte de Cristo, profetizada de acuerdo a las Escrituras. Fue crucificado conforme a las Escrituras, sepultado conforme a las Escrituras, resucitado conforme a las Escrituras, las profecías que fueron anunciadas. A partir de ahí, la escatología vemos que es el punto medular de el desarrollo del inicio, el desarrollo de expansión y la consumación final del reino de Dios. Por eso hay varios autores, no voy a citar todos por el tiempo. En el diccionario hay muchas citas de grandes
biblistas, exégetas, teólogos, etcétera, etcétera. Pero voy a citar algunos. Hablando acerca de la importancia de la escatología. Por ejemplo, Pannenberg dice, la escatología no es solo un tema de un capítulo particular de la dogmática, sino que determina la perspectiva para la totalidad de la doctrina cristiana. Barth, el gran Barth, el cristianismo que no es plenamente y sin reservas escatología, no tiene con Cristo plenamente y sin reservas nada que ver. Molman, otro de los grandes. Mas en realidad, escatología significa doctrina acerca de la esperanza cristiana. Aquí vemos ya la pauta de que no es exactamente apocalíptica, que es lo que más se ha enseñado en la iglesia protestante evangélica. Y por supuesto hay que enseñar esa parte, pero la escatología, de acuerdo a todas las investigaciones que realizamos, que realicé, de acuerdo a los hombres eruditos en esta área, la escatología realmente bíblica se centra en otros temas que son primarios y no en los secundarios que son más apocalípticos. Aclararé eso más adelante. Molman dice, más en realidad, escatología significa doctrina acerca de la esperanza cristiana, la cual abarca tanto lo esperado, es decir, Cristo, como el mismo esperar vivificado en la promesa, en la esperanza de la iglesia, del creyente que sufre. En su integridad y no solo es un apéndice, el cristianismo es escatología. Luego agrega Bolman, lo escatológico no es algo situado al lado del cristianismo, sino que sencillamente el centro de la fe cristiana. La escatología debería ser no el punto final de la teología, sino su comienzo. El propósito de la escatología, ¿cuál es? La escatología bíblica, la escatología cristiana, la escatología neotestamentaria, incluso el germen de la escatología, incluso en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito? Es la esperanza del pueblo de Dios, es la esperanza bienaventurada del creyente, es la esperanza gloriosa de la iglesia, de que pese a la muerte, a la destrucción, a la persecución, a la ruina, a las enfermedades, las pestes, las guerras, todo lo que produce muerte, que no todo termina con la muerte y que el bien triunfará definitivamente sobre el mal. Ese es el mensaje, resumiendo ya con el propósito de la escatología. Perdón, se me movió un poquitito aquí la cámara. Ahora, ¿cómo se sostiene? Pues con la promesa de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo libre del pecado, libre del dolor, de vejez, muerte y lastres de todo tipo. Por eso la muerte de Jesucristo no fue el fin, fue el comienzo. La sepultura no fue el final, era parte del comienzo. Y la resurrección es el comienzo glorioso de la consumación final del reino de Dios, de la nueva creación de todas las cosas. Es el mensaje escatológico. El propósito de la escatología es dar al universo, no solo al hombre, no solo a la iglesia, al universo, a la creación, la expectativa y la esperanza de la liberación de todos los males y la esperanza de la salvación del hombre desorientado e incapaz de redimirse a sí mismo. Incluso el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, cuales muestras del género apocalíptico, tienen el propósito central de proveer consuelo, esperanza y fortaleza a los que enfrentan oposición, persecución, tortura. No estimular la especulación ociosa sobre el fin de los tiempos que conduce al miedo, a la confusión, por causa de la exacerbación de lo catastrófico, de lo apocalíptico, que tiene su razón de ser, que tiene un mensaje simbólico muy importante, real, y que debe de explicarse y entenderse también. Pero la escatología no es principalmente
principalmente apocalíptica. Ya lo explicaremos otro poquitito más adelante. Bien. El concepto etimológico de la escatología nos ayuda. La palabra escatología procede de tres palabras griegas. Eschaton, la primera, significa lo postrero, lo último. Juan 2:18, ahí aparece esa palabra, dice, hijitos, han llegado los últimos tiempos, escatón, los postreros tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que han llegado los últimos tiempos. Si se dan cuenta, esta palabra etimológica nos orienta ya que la apocalíptica se orienta a visiones, símbolos e imágenes, por ejemplo, del anticristo, del hombre de pecado, etcétera, etcétera, y otras manifestaciones. ¿Por qué? Porque esas señales sucederán en los últimos tiempos. Ahora, ¿cuándo comenzaron los postreros tiempos bíblicamente? Desde Pentecostés, con el cumplimiento de la profecía de Joel 2:2. Veamos la otra palabra, eschatos, literalmente el último. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esta parte que se concentra en Jesucristo, la cristología, está amarrada, y bueno, y con las otras áreas de la teología sistemática también, la escatología. Este es el punto focal de la escatología. Es Cristo, su obra, y la consumación de su obra y la consumación del reino de Dios. Y la otra palabra es escata, cosas últimas, un poco relacionado con la primera. Obras posteras. Apocalipsis 2:19, aunque se refiere a las obras que hace una iglesia, nos conecta con esa verdad. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. Ahora es interesante, mis hermanos, queridos todos, hermanas. Abraham Kalov, ese es el nombre de el teólogo que en el siglo XVII, en los años entre 1612 y 1686, que él vivió, fue el primer teólogo que utilizó el término escatología. Es una colección de escritos llamados Sistema Teológico Local en el siglo XVII, como mencioné. Lo llamó escatología sacra. Ahí trata todos los temas que digamos que son de una escatología no bien desarrollada, pero fundamental y esencial, que tiene los elementos fundamentales. Y ahí él trató temas como la muerte, la resurrección, el juicio, la consumación del mundo y el reino de Dios. Esos temas son eminentemente escatológicos. Esa es la escatología. Claro, ahí no se había desarrollado totalmente la escatología. Y la parte escatológica ya estamos terminando. La voy a terminar con, escogí de todas las definiciones que aparecen de escatología que están en el diccionario en la entrada escatología. Ahí recopilé por lo menos casi unas 20 definiciones de escatología distintas. Y ahí se dividen en tres grupos. Las definiciones de escatología que son más bien definiciones un poco apocalípticas, otras que son definiciones más etimológicas relacionadas con la palabra escatón, escatos y escata, y otras que se refieren más a definiciones en el concepto correcto de escatología. Voy a leer algunas. La primera, que es una definición escatológica. La escatología cristiana habla de Jesucristo y el futuro de éste. Conoce la realidad de la resurrección de Jesús y predice el futuro del resucitado. Significa la doctrina acerca de la esperanza, la cual abarca lo esperado como el mismo esperar,
vivificado por ella. Es esperanza, perspectiva y orientación hacia adelante en el Cristo resucitado. No es el logos griego, sino la promesa. Molman. Ahora una definición eminentemente etimológica que se orienta más a los eventos visibles, catastróficos, pestes, guerras, conmociones cósmicas. Y eso es más apocalíptica, que tiene su razón de ser, hay que entenderla, hay que estudiarla, hay que explicarla. Y aquí el diccionario tiene el concepto de apocalíptica pagana, apocalíptica judía, apocalíptica cristiana, apocalíptica escatológica, porque cada una de esas se relaciona con definiciones y ámbitos precisos. Veamos esta definición de escatología. Escatología es un término griego que significa tratado de las últimas cosas. Punto. La Cueva, 1990. Es una definición etimológica apocalíptica. Otra. Ya solo voy a leer dos más. Es el estudio sistemático de lo que la Biblia nos ha revelado respecto a nuestro futuro individual, respecto al futuro del mundo y respecto a la humanidad en general. Hendricks, un excelente exégeta. Según nuestro análisis, según mi análisis, es una definición aceptable. Un tinte bíblico, un tinte escatológico, orientado un poco a la escatología individual y a la escatología general, es decir, con cierta limitación. Y ahora leo la otra que escogí de varias. La escatología es el estudio sistemático de los eventos futuros. La palabra se deriva del adjetivo griego eschatos, que significa el último. La palabra eschatos puede ser usada para referirse a la última cosa en una serie, pero la implicación de la palabra escatología no está limitada a una sola cosa, sino que se refiere a todos los eventos futuros que significan el fin del cosmos. Esta definición no es escatológica, aunque dice que es escatológica. Es más apocalíptica, porque se orienta a descifrar los eventos, las señales, que reitero, es justo conocerlas, interpretarlas, discernirlas, es correcto, pero no es una definición escatológica, sino un poco apocalíptica. Así que como vemos, apenas leí 4 definiciones, pero hay varias. La mayoría de definiciones son definiciones etimológicas, apocalípticas, y las menos son las más exactas, son escatológicas de acuerdo a la revelación cristiana neotestamentaria y también incluso del Antiguo Testamento. Bien, mis queridos hermanos, espero que respiren un poquitito. No sé si queremos anunciar algo, doctor Cuellar, mientras entro a Apocalíptica. Si usted quiere decirnos algo, donde pueden conseguir quizá los diccionarios. Mientras respiran un poquito, mis hermanos, toman un poco de agua y luego entro a la parte apocalíptica y luego a las preguntas. Muy bien, sí, gracias, doctor Rigoberto. Hemos estado ya recibiendo algunas preguntas ahí que estamos haciendo anotaciones y muchas gracias por ese tiempo. Sin duda alguna, tenemos unas diapositivas ahí que podemos transmitir mientras se colocan ahí, pues tenemos aquí en Guatemala, tenemos el diccionario de profecía y escatología de Editorial CLIE en la librería cristiana Qumran. Y ustedes pueden reservar su ejemplar aquí. Tenemos los números, los datos, los teléfonos para que ustedes puedan escribirnos también por WhatsApp o llamarnos, ¿verdad? Ahí tenemos en Guatemala librería Qumran. También tenemos en México en México tenemos centros de distribución en Insurgentes, Insurgentes Norte, por Capultitlán, del doctor Delegación Gustavo Madero, Ciudad de México, y está el número de teléfono también. La Es la distribuidora Ariel. distribuidora Ariel, ¿verdad? La distribuidora Ariel, que es muy importante. Y esto, aquí voy a detenerme. El diccionario en México, hermanos,
está siendo distribuido por Ariel y también por algunas librerías Maranata en México, en varios lugares de México. Así es de que ustedes pueden tener acceso a todas estas librerías. También es importante, aquí tienen también librería Maranata, las sucursales que hay tanto en Ciudad de México, en el Estado de México, como en otros lados, en Iztapalapa, Satélite, Ciudad Satélite, en Quevedo, en Bolívar, que son regiones ahí accesibles. Allende es muy accesible, en el centro histórico, ¿verdad? Para que puedan estar ahí. Y la librería Maranata, pues, tiene distribución del diccionario. También es de recalcar que en otros países, en los países de Latinoamérica y en los otros países de Norteamérica y Centroamérica, todas las librerías de América Latina y Norteamérica que distribuyen Editorial CLIE tienen el diccionario a su alcance, ¿verdad? Así es de que es importante que tomen nota de ello y vamos a regresar entonces con el doctor Rigoberto Galvez para que nos dé esta parte final de su exposición y luego pues pasemos al tema de las preguntas. Por favor, en el chat pueden ir anotándolas. Doctor Muchas gracias, Rigoberto. doctor Cuellar. Muchas gracias, doctor Cuellar. Ahora, la apocalíptica y su relación con la escatología y su diferencia. Para comenzar, la apocalíptica, el término como tal, fue acuñado por el teólogo F. Luke en el siglo XVIII. Y la apocalíptica abarca el género literario judío de los apocalipsis que hay, que nosotros le llamamos o se llaman apócrifos. Ahí está el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro y muchos otros apocalipsis. Mm, Él dice, de acuerdo a lo que estamos leyendo y a la investigación, Luke, que este género abarca el literario judío de los apocalipsis distintos y las diferentes definiciones elaboradas en la historia. Ahora, hay algunas definiciones de apocalíptica que es bueno que las leamos para que ustedes vayan viendo la diferencia con la definición de la escatología, que está a la par y que se influencian mutuamente, pero hay que tratarlas de manera distinta en cuanto a su abordaje. Veamos algunas definiciones. Picasa define la apocalíptica así. Estrictamente hablando significa la revelación, manifestación visionaria, visiones, imágenes, símbolos, ¿verdad? Influjo externo de poderes sobrenaturales en el transcurso y sobre todo en la meta de la historia, ¿no? Está la definición de Pérez Míos, que me gusta la definición. Dice, del griego apocaliptein, que significa desvelar o revelar, y designa esencialmente un género literario en donde los símbolos y las imágenes y las visiones forman la expresión máxima de su contenido particular. Eso es lo que vemos en el libro de Daniel, con la imagen de aquella gran estatua, ¿verdad? Con distintos materiales, las distintas imágenes y símbolos y visiones que encontramos en el libro de Apocalipsis. Así, la apocalíptica se relaciona con un tipo de literatura que nace y se forja en el periodo que va del judaísmo tardío, del año 150 a.C., al incipiente cristianismo en el año 100 después de Cristo. Es bautizada con el nombre de apocalíptica mucho tiempo después, en el siglo que mencionábamos, en el siglo XVIII, por F. Luke. Debido a la conexión entre estos escritos y el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, pues se le llama a estos libros apocalípticos, con el género apocalíptico. Este género entonces nace, esto es importante, nace con una necesidad importante en respuesta a la crisis surgida durante y después del destierro babilónico, pues los israelitas vivían en una desesperanza asfixiante con las aberraciones de Antíoco Epífanes IV,
con aquellos sacrilegios, con esa persecución, con esa tortura. Ahí, en ese periodo intertestamentario, nace el género apocalíptico, que trata de dar mensajes de victoria. Hay una lucha entre el bien y el mal, pero ese mensaje de victoria lo comunican a través de símbolos, imágenes y visiones que ellos conocían y entendían, no así la gente pagana, por así decirlo. Ellos se comunican de alguna manera con esos símbolos, y es exactamente lo que pasa en el libro de Apocalipsis, que está lleno de símbolos, imágenes y visiones que conectan un mensaje espiritual real, pero que está con ese género, y hay que interpretarlo con las mismas características de ese género. Ahí no se puede entrar con el método de interpretación histórico, gramatical histórico, porque pararíamos enseñando herejías. Bien, la apocalíptica entonces busca reconstruir la conciencia para hacer posible el restablecimiento de un mundo diferente. Para lograrlo, crea símbolos que posibilitan la reconstrucción del pueblo. La apocalíptica condena el orden existente, anuncia la construcción del otro mundo, mientras el profeta busca realizar el plan de Dios en el mundo. El apocalíptico, ese género, reconstruye el plan de Dios en el interior del hombre, en una realidad más allá de la física, donde lo material adquiere otro valor y la identidad está puesta en lo eterno. Aquí hay algunos autores, no estoy citando sus nombres por el tiempo, quiero abreviar. El interés de la apocalíptica también apunta a responder sobre el sufrimiento y el propósito de la historia. Anuncia la ansiada liberación y la salvación, proclamando la justicia de Dios sobre el mundo, requiriendo una respuesta de los creyentes. Su mensaje se encuentra escondido, como decía, en figuras, visiones, sueños, imágenes y símbolos. Ahí hay un autor especialista en Apocalipsis, y lo citamos. Así que una afirmación contundente para dejar en claro el contexto de la apocalíptica. También uno de los grandes teólogos, Molman, el fundamento experiencia de la apocalíptica se basa indudablemente en la promulgación de la Torá y la experiencia del sufrimiento de Israel y de los justos. Claro, luego de los distintos apocalipsis que hay, el apocalipsis de Juan es el que finalmente, por ciertas características y ciertas conexiones con los libros apocalípticos de Ezequiel, Isaías, en buena medida, Zacarías, conecta con algún mensaje. Por eso es que llenó las expectativas para que entrara en el canon. Pero aparte del libro de Apocalipsis de Juan, hay 20, 25, 30 Apocalipsis. Así que ya para ir terminando en conclusión la parte de apocalíptica. Mi disertación comenzó a las 8:15, así que por lo menos una hora, todavía tengo algunos 10, 15 minutos. Y gracias por su paciencia y valoro mucho su atención y que me presten sus oídos, lo valoro muchísimo. La mayoría de las definiciones de escatología, entonces, como habíamos dicho, están elaboradas sobre el fundamento más apocalíptico, lo cual es un error. Ponen el énfasis en el fin de las últimas cosas, antes de la venida del Señor. Reitero, es correcto entenderlas, es correcto discernirlas, interpretarlas, pero no es lo esencial de la escatología. Entre otras cosas porque arrancan de la etimología de la palabra, como vimos las definiciones. La consideran como la doctrina de las últimas cosas. Y la escatología cristiana, claro que tiene sus pocas y cortas doctrinas apocalípticas en los evangelios. Mateo 24, 27, por ejemplo, luego versículos 29 y 31. Se lo leo rápido. Aquí hay elementos apocalípticos, por los símbolos, las imágenes, las figuras, los acontecimientos cósmicos. Dice así: porque la venida del Hijo del Hombre, eso es escatológico, es un tema central de la escatología, la esperanza de que Cristo vuelva e instaure y luego pueda consumar su reino. Será como el relámpago, ahí viene la imagen, que sale del oriente y puede verse hasta el occidente.
Dice como el relámpago, es un símil. El símil es una figura hermenéutica que se utiliza para comparar, ¿verdad? La venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo. Es una conmoción cósmica, eso es apocalíptica, y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre. Ok, estamos hablando ahí, es escatología. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, y ellos juntarán a sus elegidos. Y obviamente en sus pasajes paralelos se lee también en Lucas, Lucas 21 y Marcos 13. En Hechos 2, 19, 20 también hay pequeños apocalipsis, es decir, textos que toman parte del género apocalíptico. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y en la luna en sangre. ¿Será eso real? Es decir, físico, o son figuras que anuncian un evento espiritual. Antes que venga el día del Señor. Eso es escatológico, ese tema. Grande y manifiesto. Segunda de Pedro 3, 7, 10. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho eh, será quemado. Es una traducción del lenguaje actual, puesto que todo será deshecho. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo. Eso es escatología, cielo nuevo, ¿no? Es la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia, la consumación del reino de Dios. Y por supuesto, el libro de Apocalipsis, que eh, hay varios autores dicen, bueno, la parte física, literal, preterista, dice que los primeros capítulos me habla de las 7 iglesias, eso es una postura, dice, bueno, eso es algo histórico y sucedió. Luego la otra parte es pues simbólica, la otra es historicista, es un método de interpretar el Apocalipsis, que ciertos eventos ocurrieron en la Edad Media, otra en la Edad de la Reforma, otra en la Edad de la Posreforma, etcétera, etcétera. Y también la postura eminentemente simbólica, es decir, todo es simbólico. Ahí explicamos muy bien con detalle en el diccionario estas entradas. Vemos entonces ahí en Segunda de Pedro, pero quise decir en Apocalipsis, estos eventos catastróficos. Pero Molman reafirma esta verdad como lo hacen muchos otros. Pero cito a Molman por la autoridad que tiene Molman. Dice, estos eventos son secundarios. Estas definiciones se apartan de lo que es la escatología cristiana en el sentido estricto, como afirma Molman. Literalmente así escribe Molman. La escatología cristiana no tiene nada que ver con tales soluciones finales apocalípticas. Entre paréntesis, no quiere decir que no estén en la Biblia, no quiere decir que las entendamos, que las interpretemos con las herramientas del método correcto, que es el método también alegórico, simbólico, donde corresponde. Sigue diciendo Molman, porque su tema no es en absoluto el final, sino muy lejos de eso, la nueva creación de todas las cosas. La escatología cristiana es la esperanza que recuerda la resurrección de Cristo crucificado, y por eso habla del nuevo comienzo en medio del final de muerte. El final de Cristo aquí en la tierra siempre fue su verdadero comienzo. Para terminar mi intervención, mis queridos hermanos, y estoy cumpliendo con la hora que nos hemos propuesto, que normalmente dura una conferencia, de acuerdo
a los académicos, los eruditos, los exégetas serios, los que han investigado, nuestra propia investigación, los pocos aportes que podemos hacer, los aportes que hemos hecho allí, hay pues aportes nuestros también, han colocado los temas centrales de la escatología bíblica, que son los que debiéramos entender y comprender primeramente. Y luego los temas apocalípticos que aparecen en el Nuevo Testamento, pero que son secundarios y que no tienen mucha relevancia, porque esos son los que traen miedo, confusión y también conmoción. Así que los temas centrales de la escatología de la revolución cristiana son la vida temporal del hombre, la muerte, y luego que la muerte, la perspectiva humanista, pseudo cristiana, la muerte, perspectiva bíblica, la universidad de la muerte, son subtemas que están muy bien desarrollados ahí. La muerte, el estado intermedio. ¿Qué pasa entre la muerte cuando el alma y el espíritu es una postura, la que dice eso, va inmediatamente a la presencia del Señor, mientras que el cuerpo va a la tumba? El purgatorio, eso eran los temas tradicionales en la escatología antigua, pero para sorpresa de muchos católicos, el Papa Benedicto XVI, cuando estuvo precisamente en su pontificado, él mismo anuló el concepto y la realidad del purgatorio. Pueden buscarlo, hay información suficiente. Él dijo, el purgatorio no existe, le dijo a los católicos. Bien, pero bueno, es un tema que debe abordar la escatología. La inmortalidad del alma, la resurrección de los cuerpos, qué es lo que sobrevive tras la muerte del creyente, eso sí lo ve la escatología, eso no lo ve la apocalíptica. Acontecimientos previos a la segunda venida, que conectan un poco con la apocalíptica. La segunda venida de Cristo es centralísima, definitivamente, en la escatología. La resurrección de Cristo, la resurrección de todos los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo, el juicio final, el infierno, el cielo, la vida eterna, el reino de Dios y sus distintos temas, que no voy a leerlos por el tiempo. La consumación del reino de Dios, la nueva creación de todas las cosas, y la glorificación plena del Dios Trino, la glorificación del pueblo de Dios y el festejo eterno. Estos son los temas esenciales de la escatología y faltan algunos otros. Por el tiempo ya no lo voy a leer. ¿Cuáles son los temas secundarios de la escatología apocalíptica? ¿Qué es más apocalíptica que escatología? Se lo voy a leer rápido. Las 70 semanas de Daniel. Eso no quiere decir que no las estudiemos, pero apenas las 70 semanas de Daniel apenas se muestran en el capítulo 9 de Daniel, versículos 24 y 27. Ahí es todo. Y es interesante que de esos dos versículos, o tres, sale toda una teoría, una teología, una enseñanza y estudios. Pero bueno, hay que entenderlas lo mejor que se pueda. No pasará esta generación hasta que esto acontezca. Este es otro tema a qué generación se refería. Alguna postura, la explicamos en el diccionario, dice a partir de la generación que comienza con la fundación del Estado de Israel en el año 1948. Otra postura dice no, la generación que comenzó con Jesús y terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahí está, para que lo estudien y saquen sus propias conclusiones. ¿Qué señales se cumplieron en la última generación en el año 70? La abominación desoladora, el gran anticristo con gran poder visible, la Trinidad del mal, la fundación del Estado de Israel es señal de la segunda venida, la reconstrucción física del tercer templo antes de la segunda venida. Ahí ponemos la postura distinta de los eruditos y de los que sostienen que hay una reconstrucción física del templo. Ellos dicen, no, no se refiere
a un templo físico del Antiguo Testamento con sacrificios de nuevo, sino se refiere al templo que es la iglesia y el templo del Espíritu Santo. Ahí están las posturas. Otro tema de la apocalíptica es el inminente retorno de Cristo, realmente es inminente, el rapto secreto, el rapto inminente, la postura de los que lo creen, la postura de los que lo cree y otros con ciertos matices, está en el diccionario bien explicado. La iglesia no pasará a la gran tribulación o pasará a la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación o no hay 7 años de gran tribulación, o son 3 años y medio de gran tribulación. La diferencia de los 7 años entre el rapto y la segunda venida. Explicamos esa postura, explicamos las otras posturas. Los últimos tiempos comenzaron en el siglo XX o comenzaron en Pentecostés, como anunció Joel 2. Babilonia la gran ramera, las bestias de Apocalipsis, Israel se salvará independientemente de la iglesia, la comunidad europea, que se ha tratado mucho en el pasado, sobre todo en la década de los 80, los 90, el mercado común, el anticristo, la bestia, la guerra fría y la escatología, las bodas del cordero, el milenio. Ahí están explicados todas las posturas del milenio, todas. Y con sencillez puedo decir que nosotros incluimos aportamos una postura que creemos que se ajusta un poco más exegéticamente, bíblicamente. Ustedes tendrán la última palabra. Ahí está la postura preterista, premilenarista, amilenialista y todas las que terminan ahí, ¿verdad? Nosotros proponemos una ahí con diagrama. También vemos a la marca o el nombre o número de la bestia, los 144.000, la batalla de Armagedón, que aparece solamente en un pasaje del Apocalipsis. Esa batalla es física, es real o no es real. Ahí mostramos la postura de los que sostienen con argumentos bíblicos, teológicos, que sí se dará la batalla de Armagedón y otros las distintas posturas. Así que, mis queridos hermanos, hasta aquí mi participación. Creo que ustedes ya intuían que al hablar en una conferencia de profecía, escatología apocalíptica hoy, tendría que ser de manera introductoria, un poco general, con ciertas cuestiones muy específicas. Estamos a la orden. Muchísimas gracias por estar hasta aquí. Gracias por prestarnos su tiempo, sus oídos y su corazón. Muchas gracias, doctor Rigoberto Galvez, por este tiempo que nos ha cedido para poder estar en esta conferencia. Y vamos brevemente a pasar a algunas preguntas. Esto se salió. Wow. Vamos a ver. Vamos a pasar a algunas preguntas y en lo que pasamos a las preguntas, eh, pues quiero informarles que la mayoría que han estado haciendo, si no es que todas, se encuentran en el diccionario, tal como lo decía el doctor, de profecía y de escatología. Hemos estado aquí revisando muchas de las preguntas y qué interesantes preguntas son. Cada una es para disertar unas 2 o 3 horas con cada una de las preguntas. Eso para un curso extendido de profecía y escatología. Y puedo decirles que sí están. Todas las que he visto están en el diccionario. Yo leí todo el diccionario, les puedo asegurar que están ahí, ¿verdad? Así es de que vamos a comenzar a hacer las primeras preguntas, doctor. Si en función del tiempo tenemos algunos minutitos ahí para poder realizar la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la escatología y la apocalíptica? Que ya la mencionó, pero sobre todo en este momento, aquí preguntan varios hermanos, en la iglesia se cree regularmente que es lo mismo, dice. Sí, muchas gracias por la pregunta. Precisamente lo que trata de aportar antes del diccionario, mi libro Repensar la escatología, es precisamente que podamos entender las diferencias. Eso es uno de los temas, de varios,
de qué es la escatología y qué es la profecía. Como dentro de algunos pasajes que leyó, hay elementos apocalípticos que tienen que ver con figuras, visiones, imágenes, símbolos, números, sellos y la escatología. La escatología, la diferencia con la apocalíptica es la siguiente. La escatología se relaciona con la llegada del reino de Dios, su manifestación, su extensión y luego la consumación del reino de Dios con todos los temas que leí que eran, eh, digamos, de la escatología, trayendo la esperanza al hombre, a la humanidad, de que el que cree en Jesucristo, no todo terminará en muerte, en aflicción, en aniquilación, que todo, que incluso habrá una nueva vida. Para el creyente, el final aquí en la tierra es apenas el principio de una vida eterna. La escatología trae esperanza, trae fe, trae paz de que de verdad los que hemos creído en Jesucristo no moriremos eternamente, que experimentaremos la vida plena de Dios, que estaremos en gloria, en el festejo eterno, en la nueva creación de todas las cosas, donde ya no habrá dolor, angustia, enfermedad, muerte, persecución. La apocalíptica ciertamente trae un mensaje aún de esperanza para los que sufren, para los que no tienen salida, humanamente hablando. Y esa apocalíptica eh, surgió en el periodo intertestamentario, hablando de la apocalíptica judía, que es la que se suma a la apocalíptica cristiana, por decirlo así, del Nuevo Testamentaria. Claro que otros apocalipsis que no están en el Antiguo Testamento, libros apocalípticos, dije que era Isaías, era Ezequiel, Zacarías, em, tenían también pequeños apocalípticos, pasajes apocalípticos, siempre traen esperanza, pero el mensaje lo comunican a través de símbolos, de figuras, de imágenes, porque la persecución era tan severa, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis, que no podían hablar abiertamente. Por eso Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, está hablando en claves. Cuando él habla de la bestia, no está hablando de una bestia del siglo XXII, quise decir siglo XX, siglo XXI. Estamos en el año 2025. Él estaba hablando de que había todo un aparato del Imperio Romano, para comenzar, por ejemplo, y que había un emperador que era como una bestia y el nombre de él era, y lo señaló con números, el 666. Entonces, hay varios temas de la apocalíptica que son temas que la escritura realmente abarca muy pocos textos. Ahora, es importante que los entendamos, es importante, pero la diferencia es esa. La apocalíptica tiene que ver con las señales de las guerras, rumores de guerras, falsos cristos, de las pestes, del principio de dolores. Hay que conocerlos, pero eso es más de los eventos futuros antes de la venida del Señor. En cambio, la escatología abarca mucho más. Abarca el fundamento de la muerte de Cristo que nos trajo salvación, la resurrección que nos trajo justificación, el reino de Dios que está presente por medio de la iglesia, y cómo cuando Jesucristo venga en su segunda venida, viene la parte de la escatología que nos enseña la escatología de la gloria de Dios, la escatología de la glorificación del creyente, la escatología del festejo eterno. Y estas son las partes que muchas veces no se enseñan mucho en las iglesias evangélicas protestantes, porque nos atrae más, por ejemplo, la marca, el número de la bestia es un número de hombre, el número 666, el Armagedón, pero el Armagedón, eh, por ejemplo,
si ustedes buscan el Armagedón, es un pasaje el que lo menciona, un versículo, un texto. Entonces, pero es cosa curiosa que por la curiosidad del hombre, por la falta de conocimiento y de estudio, nos detenemos en tanto en temas apocalípticos como la gran guerra del Armagedón. Hay que entenderla y estudiarla y dar una respuesta coherente. O sea, no es que no haya que estudiar, tenemos que estudiarla, pero ese no es el mensaje principal del libro de Apocalipsis. El mensaje principal del libro de Apocalipsis es que Jesucristo se revela como el Rey de Reyes, el primero y el último, el vencedor, el que triunfa y hace que su iglesia triunfe definitivamente sobre el Satanás, sobre el mundo, la carne, sobre el mal, sobre la muerte física, la enfermedad y todo. Entonces, esas son algunas de las diferencias y las va a comprender mejor si lo lee de manera detallada en el diccionario. Gracias, doctor Rigoberto. Eh, Tenemos muchas preguntas, es un bombardeo de preguntas el que tenemos, pero queremos sacar algunas que se resumen entre varias que se repiten. Dice, hay quienes creen que el rapto y la segunda venida de Cristo es un mismo evento, mientras que unos eh, diferentes al Mateo 24. Entonces, ¿son señales para el rapto o son señales de Mateo 24 para la segunda venida? Dice. Es buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias por plantearla. Quien la hizo y varios que la hicieron, ¿no? Sí, Cuando se dice de las señales de Mateo 24, está hablando literalmente de segunda venida ahí, no está hablando de rapto. Los pasajes que leímos dice, y la venida del Hijo del Hombre o la venida, y será así como en los tiempos de Noé. Inmediatamente después de que el Evangelio será predicado en todo el mundo, vendrá el fin y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahí si se dan cuenta, mis queridos hermanos que han preguntado eso, ¿tienen esa duda? Esas señales hablan de la segunda venida. Claro, hay postura donde dicen que ahí es también explicada también la postura donde dice habrá un rapto primero y luego habrán 7 años de gran tribulación. Planteamos, la describimos con los ponentes de esta postura y luego planteamos las otras posturas. Una que dicen, sí, hay arrebatamiento, pero no hay rapto, porque la palabra rapto no aparece en la Biblia. La palabra rapto no aparece, aparece arrebatamiento. Y la única vez que aparece la palabra arrebatamiento en el sentido de la venida del Señor, el arrebatamiento, o que el Señor venga mejor en su retorno, es en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17. Entonces colocamos esa postura también con los argumentos bíblicos y teológicos y dice, sí, bueno, muy bien. Sí, rapto como tal, la palabra rapto no existe en la Biblia. Es arrebatamiento, del verbo arpazo, muy bien. ¿Y dónde aparece la palabra arrebatamiento? Pues aparece ahí. Y cuando se estudia, entonces lo que el texto diga con una buena exégesis, es decir, tratar de entender, conociendo un poquito los idiomas originales, conociendo el contexto histórico, cultural, el lenguaje también, el aspecto filológico del lenguaje, ¿verdad? Uno entiende a qué se refiere. Entonces, ahí están las distintas posturas. Las conclusiones, entonces, las van a sacar ustedes, pero ahí están bien explicadas cada una de ellas. gracias, doctor. Sí, muy bien. No me quiero extender porque si no, no vamos a llegar a media Virginia. Sí, gracias, doctor Rigoberto. Sí, algunos están preguntando dónde pueden encontrar el libro. En Guatemala, en librería Qumran. Ahí pueden consultar. Vamos a colocar posteriormente las diapositivas nuevamente, los teléfonos y el número en Calzada Roosevelt. En México, en la distribuidora Ariel y la librería Maranata en México y en varios estados, en los estados mexicanos, eh, en todas las librerías de América Latina, Norteamérica, Suramérica y Centroamérica que distribuye Editorial CLIE, allí van a encontrar el diccionario de profecía y escatología. También pueden, Volvemos. también pueden, doctor Cuellar, comprarlo en Amazon, solo que ahí pues obviamente hay que pagar con tarjeta de crédito, en PayPal,
y luego se los llevan ahí a sus casas. En el caso de Guatemala, la librería Qumran, Cristiana Qumran, en la calzada Roosevelt, ahí va a aparecer la información, pero pueden googlear y ahí aparecerá la dirección con entrega a domicilio. Se las pueden llevar también. Gracias, doctor Rigoberto. Muy bien, una pregunta que está surgiendo bastante. Son 4 o 5 hermanos que preguntan, ¿cuál es la mejor y escatológicas? ¿Y cuál les Perdón. serían los peligros o el peligro al utilizar una escuela e interpretación incorrecta? Sí. Gracias, doctor Cuellar. Solo ¿me puede repetir la pregunta? Porque la primera parte no se la escuchó. La primera pregunta, sí. ¿Cuál es la mejor escuela para interpretar de las escuelas de interpretación? ¿Cuál es la mejor escuela para interpretar las profecías bíblicas y escatológicas? Y esa sería la primera parte de esa doble pregunta. Vamos a responder esa. Gracias por preguntar. Si están aquí es porque tienen interés y yo lo que quiero pedirles para ir respondiendo a estas preguntas es esto con todo mi corazón. Cuando queremos aprender, tenemos que entrar con una mente abierta, con un corazón dispuesto, con amor a la verdad. Es mejor herir con la verdad que matar con la mentira. Cuando uno lee libros con distintas posturas, hay que buscar qué posturas tienen más fundamentos realmente exegéticos. No es lo mismo el argumento teológico. El argumento teológico es un argumento razonado y que se conecta, sino más argumentos de exégesis bíblica con las herramientas que hemos mencionado. Eh, pero bueno, el libro les ahorra porque ya hay una exégesis ahí. Entonces, ahora, ¿cuáles de las escuelas son las mejores para entender las posturas escatológicas respecto a la profecía? Yo les voy a decir, en cuanto a las escuelas, el estudio, para responder, para que puedan entender un poquito más. Para poder escribir este diccionario, estuve estudiando escatología de manera ya seria desde el año 1999, porque en el año 1988 alguien dijo que el Señor venía en el año 1988 y escribió 88 razones por las cuales Cristo viene en el año 1988 y no vino. Luego, en el año 2000, dijo alguien que en el año 1999 dijo alguien que el Señor venía en el año 2000 y no vino. Luego alguien dijo en el 2012 que Cristo venía y no vino tampoco. Entonces, lo mejor es leer las distintas posturas y vamos a descubrir, esto ya se los digo yo como alguien por la gracia de Dios ha investigado suficientemente, 25 años, la escatología y un poco menos la profecía, pero ya hemos estudiado suficiente. 25 años. Hay parte de verdad en las distintas escuelas. Hay parte de verdad en la escuela preterista, hay parte de verdad en la escuela futurista, hay parte de verdad en las otras escuelas, incluso en la escuela simbólica, axiológica, le dicen algunos. Ahí está la postura escatológica axiológica. Y cuando uno se da cuenta, hay parte de verdad. Entonces, uno va a resultar teniendo una postura ecléctica. Es la conclusión a la que he llegado y por la cual dentro del diccionario hay una postura que propongo que no van a encontrar en ninguna otra parte porque no hay. Es la propuesta que hemos tenido nosotros, sobre todo en torno al milenio. Es una postura preterista, futurista, um, vamos a ver, sí, la postura preterista, futurista con algo de la postura simbólica. Ahí la van a encontrar. Entonces, la respuesta es, estudien las distintas posturas y la que tenga más sustento bíblico es la que puede inclinarse más, pero las otras tienen parte de verdad también. Lo voy a resumir con un ejemplo con las distintas denominaciones protestantes evangélicas. Hay partes de verdad
que hacen énfasis las escuelas bautistas que no hacen las otras. Todos deberíamos tener algo de las iglesias bautistas. No estoy hablando de ecumenismo, estamos hablando de interdenominacionales que todas las iglesias evangélicas protestantes creemos que Cristo es el único camino para salvar a Dios. Creemos que la Biblia es la autoridad máxima en asuntos de fe y salvación, que la salvación es por la gracia, que la salvación es por la sola fe y que es Dios en su soberanía que se ha revelado al hombre para mostrar el camino de salvación. Los que creemos las 5 verdades somos iglesias protestantes evangélicas, pero tenemos distintas perspectivas. Los presbiterianos tienen cierta parte de verdad en cierta área. Los pentecostales tienen cierta parte de verdad en cierta área. Ah, Podríamos ir mencionando las otras denominaciones. Hay que estudiar y profundizar en las distintas posturas y nos vamos a dar cuenta, pero eso sí, volviendo a la Biblia y volviendo con buenas herramientas de gente que ha dedicado su vida al estudio, vamos a encontrar esas verdades. Me amplío un poquitito porque es importante la pregunta que hizo mi querido hermano. Son las 9 aquí 40. Yo no sé si cuántos están todavía, si están todavía ahí, no puedo Y un seguir. buen número, Un buen es número. muy Podríamos buen tener un número. par de preguntas más, diría yo, para que se queden todavía con ganas de poder escuchar alguna otra conferencia, porque les comento que haremos una conferencia mensual y tratando ya temas específicos. Por ejemplo, en el libro, en mi diccionario, en la letra A, comenzamos con el libro de Abdías, el profeta Abdías, tenemos abismo, abominación desoladora, Abraham, acontecimientos previos a la segunda venida, adivinación, adivinación y profecía, adivinación y sacerdote, el adviento, las aflicciones mesiánicas, Agabo, el profeta que mencionamos, qué significa agua en Apocalipsis, águila. Iremos tratando cada uno de estos temas, los más relevantes cada mes. Van a ser más cortitos que esta conferencia introductoria hemos tenido hoy. Para los que quieran seguir se conectando de manera gratuita, estamos para servirles. Gracias, doctor Rigoberto. Una pregunta y aquí está surgiendo. Eh, ¿Podría explicar si los eventos escatológicos que aparecen son para la iglesia o para Israel? Dice. Ujú. Muy bien, buena pregunta también. Ahí colocamos en el diccionario los que creen que esos eventos se relacionan para Israel. Colocamos la postura de los que creen que esos eventos son para la iglesia y la postura que creen que son para ambos, para Israel y para la iglesia. Yo les podría dar mi opinión después de bastante estudio, lo diría con cierta certeza, pero me gustaría que ustedes pudieran leer esas posturas. ¿Verdad? Porque hay suficientes argumentos para decir en algunas partes, esto se refiere a Israel. Por ejemplo, cuando dice, ojalá que esto acontezca en no en día de reposo. ¿Quién guarda el día de reposo? Israel. Esa parte va. Los que estén en Judea no huyan a los montes. ¿Dónde está Judea? En Israel. Esas partes, por ejemplo, se refieren a Israel de manera condensada. Ahora, este evangelio se predicará en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Eso le considera a la iglesia también. ¿Quién predica el evangelio? ¿Israel no convertido? No, eso lo predica la iglesia. Entonces, ahí se va viendo, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Rigoberto. Para servirle, mi querido hermano. Tal vez Muchas habrá gracias. tiempo para una pregunta más o Una una pregunta o dos. más, una Dime. pregunta tal vez que muchos están haciendo en este momento. Estados Unidos ha jugado y está jugando un papel influyente en todo el mundo. He oído algunos predicadores de Og y Magog y las naciones del príncipe de Persia, naciones que sitiarán a Israel. ¿En qué papel puede jugar estas naciones o Estados Unidos incluso en este papel escatológico general? Sí,
no se puede decir con mucha certeza que Estados Unidos está jugando un papel específico descrito en la Biblia en estos momentos de las guerras. Eso entraría dentro de los principios de dolores. Pero ciertamente hay países que están mencionados con nombres antiguos que rodean a Israel. El Salmo 83, por ejemplo. Uno de ellos, literalmente, en el Salmo 83. Me gustaría que lo leyera nuestro hermano que ha hecho la pregunta o los que tienen esa duda. El Salmo 83 describe 10 naciones con nombres antiguos que podrían inmediatamente decir cuáles son los países con el nombre moderno. Pero uno de ellos dice literalmente, ¿por qué no hemos borrado del mapa de Israel? Salmo 83. Es impresionante. Entonces, sí hay algunas naciones que definitivamente el texto se refiere a ellas. Y ya les mencioné el Salmo 83. Léanlo hoy en la noche, después si les da tiempo todavía, si tienen tiempo y energía. Ahora, otras como Estados Unidos, creo que no tiene realmente nada específico que sea profetizado, sea escatológico o apocalíptico de manera muy específica, no aparece allí. Muy bien, muchas gracias, doctor Rigoberto. Vamos a terminar en esta noche por razones de que tenemos hermanos de Estados Unidos, de Sudamérica, que para ellos ya es medianoche ahorita y muchas gracias por haber estado con nosotros. Realmente eh, les agradecemos el interés por esta conferencia y esperamos seguir teniendo muchas más con temas específicos y puntuales. En el chat Una hemos promesa. colocado las direcciones y las donde pueden adquirir el diccionario eh, de profecía y escatología. Así es de que lo tienen ahí en el chat. Quienes deseen verlo, ahí tienen direcciones, tienen números de teléfonos, por favor. Y muchas gracias. Agradecemos este tiempo y vamos a orar para quedar despedidos en esta noche. Les voy a Muchas pedir gracias, doctor ahí. Cuellar. Muchas gracias, Gracias, doctor doctor Cuellar. Solo Rigoberto. permítame despedirme. Muchas gracias a todos de corazón. Estaremos en sintonía con una conferencia de enseñanza mensual de los distintos temas. Esperamos que se sumen. Serán más cortitos. Ahora ha sido pues bastante bueno, gracias a Dios, en el sentido de que todavía permanecen muchos. Gracias de todo corazón por su tiempo. Gracias, doctor Cuellar. Gracias, doctor Rigoberto. Vamos a quedar despedidos, vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por este tiempo que tú nos permites estar. Gracias, Señor, porque tú has puesto en este tiempo que aprendamos más acerca de la apocalíptica, de la escatología, Señor, de temas fundamentales para nuestra vida y para la iglesia. Señor, te pido que bendigas a cada uno en los diversos lugares y países donde se encuentren. Bendícelo, Señor, y a sus familias. Y gracias, Señor, por esta sed y hambre, Señor, de querer aprender más de ti. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz noche. Dios los bendiga. Muchas Hasta gracias. Dios les pronto. bendiga. Feliz noche, hermano. Noche, bendiciones. Feliz Feliz noche. noche, Feliz bendiciones. noche. Feliz Buenas noches a noche. todos, gracias. Buenas Buenas noches, noches, gracias, gracias, bendiciones. gracias. Buenas noches, Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias por esa Bendiciones, buenas noches. comisión. Buenas noches a todos. Dios les Buenas bendiga. noches. Dios los Feliz noche bendiga. a todos. Bendiciones. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.